Hola, buen día. La verdad que este tiempo no es un tiempo fácil porque estamos pasando, ¿no? Pero eh, nosotros encontramos de que estamos en un lugar privilegiado, ¿no? El hecho de que podamos estar juntos en casa, el hecho de que tengamos una ciudad que está atendiendo de alguna manera las necesidades, ¿no? Pensando como por ejemplo poniendo el parque, eh, por si las dudas, esperemos que no no lo usemos, ¿no? Pero eh, pensando en esto, en las estadísticas que están presentando de tantas personas, encuentro que las estadísticas eh, toman un valor real cuando ya no son números, sino que esos números son personas. Recién Graciela viene y me dice, ¿sabés que falleció el papá de Elizabeth de coronavirus? Eh, ya deja de ser un número para pasar a ser una persona. Y tenemos estadísticas de cáncer en la zona en algunos casos por el uso de agroquímicos y nos vemos afectados por eso cuando es alguien cercano. Cuando vemos estadísticas de violencia, ya deja de ser una estadística cuando quien es abusado, golpeado, maltratado es alguien cercano a nosotros. Y realmente eso es lo que nos causa dolor, nos apena, nos hace realmente sentir mal. En la Biblia nosotros encontramos personas que podríamos decir que tienen máster en dolor, ¿no? Pensamos en Sara, tantos años esperando para poder dar a luz. José, traicionado por los hermanos, 17 años preso. Eh, Moisés, 40 años en el desierto. David, que lo quería matar el suegro. Pablo, que los relatos parecen, vieron los dibujitos animados cuando va corriendo, pisa un rastrillo, le pega todo, con todas las cosas que pasó en naufragios, azotes, que lo querían matar. En todos esos, el mismo Jesús, que era un varón experimentado en quebrantos. Todos, pienso que las situaciones difíciles, a veces cuando pasamos por el dolor, es el mejor maestro que puede hacer. A veces las situaciones estresantes nos reordena las prioridades, nos enseña, nos reorienta. Pero en ese momento, el momento difícil es cuando escucharon a Dios. Me llama mucho la atención lo que dice Job, capítulo 6, versículo 10, que dice, esta es la alegría que me queda en medio del dolor. ¿No? Alegría en medio del dolor parece medio difícil, pero es lo que nos ayuda a salir adelante, como vamos a estar viendo. En esos momentos, en los momentos de dificultades, en los momentos que no son fáciles, son donde salen las oraciones más sinceras, ¿no? Y una de las cosas que no podemos ignorar es el dolor. Miren, cuando podemos ignorar muchas cosas, pero el dolor no se puede, ¿no? Una vez venía con un cálculo en los riñones en Santa Fe, Graciela no sabía manejar y dolía tanto que yo iba gritando en el auto y no podía ignorar ese dolor. Era terrible. Y el dolor se siente, no se razona. El dolor, sentir no está mal. Y amar duele, dar duele, como decía en una canción de Steve Green, no des cuando te duela, sino de hasta que te hagas cosquilla, porque Dios ama al dador alegre. Predicar duele, crecer duele. Me acuerdo cuando estábamos en el campo de deportes con Diana Stills, una chica de mis atletas que saltaba en alto y crecía tanto y tan rápido que le dolía lo que crecía. Todos tenemos dolor.
a un Jesús. En el versículo más corto de la Biblia en español dice Juan 11:35, Jesús lloró. Él entiende nuestro dolor. Y el dolor o las situaciones estresantes o las crisis nos muestran cómo somos, ¿no? Realmente nos muestra qué somos. Y quiero decirte una cosa, que en el mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener dificultades. El Señor Jesús dice, no teman, yo he vencido el mundo. Y no vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo con un montón de dificultades. No existe la iglesia perfecta, la familia perfecta, ¿no? El trabajo perfecto, los patrones perfectos. Pero en medio de todas esas circunstancias podemos sobrellevarlas de una manera especial. Hay familias que tienen dificultades entre sí o no. Cada uno conoce en qué lugar nosotros tenemos que sobrellevar estas situaciones. Y yo quisiera usar como ejemplo algo que compartimos el domingo pasado con el grupo que estábamos, la situación de cómo tres jóvenes, tres hombres, más o menos de unos 30 años, sobrellevaron algo que les se puso caliente la situación alrededor de ellos porque lo iban a tirar a un horno de fuego. En Daniel 3, Sadrach, Mesach y Abednego son llevados delante del rey porque no estaban dispuestos a que arrodillarse cuando sonaran las trompetas delante de la estatua del rey. Y dice Daniel capítulo 3, versículo 16, después que el rey los reta y demás, ¿no? Dice, Daniel, estaba leyendo en otro pasaje, Daniel capítulo 3, versículo 16, dice, Sadrach, Mesach y Abednego, dice, empieza el versículo 15, voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré de inmediato que los echen al horno. Y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Y Sadrach, Mesach y Abednego, ante esta amenaza del rey, le respondieron, Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios quiere que adoramos, así lo quiere. Él es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún así, si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Y yo que te contaba el otro domingo que vi 4 cosas así rapidito. Es que lo primero que dijeron, no necesitamos defendernos nosotros. Nosotros no tenemos que, ante situaciones, justificarnos ante los demás. Como decía Pablo, yo sé en quién he creído. La segunda cosa es que no necesitaba a quien los defienda, sino que, como dice el versículo 17, Dios tiene el poder para salvarnos. Y esa es una realidad que habla de que Dios es todopoderoso y Él tiene el poder para librarnos. La tercera cosa es que dice aquí de que debemos creer que no solo Dios tiene el poder para salvarnos, sino que Él lo hará. Dice el versículo, dice, el Dios que si así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Si Dios quiere, Él tiene el poder, y yo creo que tiene en cada una de nuestras crisis, dolores, problemas, para salvarnos. Ahora, Isaías 43, del 1 al 4, que vamos a verlo 1 o 2 veces, dice, fíjense, ahora pueblo de Israel, tu Creador te dice, no tengas miedo, yo te he librado,
te he llamado por tu nombre y aún me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cuando cruces río no te ahogarás, caminarás y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios de Israel. Israel, yo te amo y vales mucho para mí. Y me encanta el texto este, porque dice que Dios quiere salvarnos. Pero aún así, como dice el versículo 18, de que aún si así no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Aún así, ellos proclaman su lealtad a Dios. Ahora, yo veo acá 3 formas que puede Dios trabajar en nuestras vidas o salvarnos de la crisis. La primera es que Dios nos salva de la crisis, no permite que pasemos. Cuando estábamos en Formosa, en el Chaco salteño, yendo a visitar las diferentes comunidades wichis con Cristóbal Wallis, cuando íbamos por un camino que él sabía que era el camino porque usted lo veía en el medio del monte y no sabía, pero cuando llegamos a una parte había 2 y él agarraba, él le llamaba desecho, era una cortada, una bifurcación del camino que permitía evitar, por ejemplo, un vado o un montón de barro y demás, y agarrábamos por ese camino. Dios puede hacer con nuestras vidas que no afrontemos la crisis. Dios tiene el poder para hacerlo y Dios puede hacerlo. O sea que Dios puede salvarnos de la crisis, del problema, del dolor, de esa situación. La segunda forma en que Dios trabaja es que Dios nos salva, ¿no? Nos salva a través de la crisis. Permite que atravesemos diferentes situaciones para trabajar en mi vida. Y no solamente pasa eso, sino que nos da la fuerza y la capacidad para llevar adelante esta situación. Y la tercera cosa, Dios nos salva por la crisis. Esto nos permite pasar una situación para salvarnos de otra. Hay una ciudad en Japón que iba a ser bombardeada en vez de Hiroshima, y cuando iban a pasar el avión estaba nublada sobre esa ciudad y fueron y tiraron la bomba atómica en Hiroshima, y esta ciudad se salvó porque estaba nublado. A veces Dios permite que nosotros tengamos días nublados o situaciones nubladas para que podamos salir adelante y salvarnos de otra cosa. En 1 Pedro 6 y 7 dice: por eso alégrense, aunque sea necesario por algún tiempo, que tengan muchos problemas y dificultades, porque la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se prueba con fuego, la confianza de ustedes que ustedes tienen en Dios se prueba por medio de los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Aun cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que se ha probado tanto merece ser muy alabada. Dios debemos alegrarnos, ¿no? Debemos reafirmarnos, ¿no? Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestro bienestar. Y fíjense, él dice el versículo 20 que el 19 se enojó mucho con los 3 jóvenes y mandó que calentaran el horno 7 veces, como si no alcanzara con una, ¿no? Le iban a quemar 7 veces más.
Y como en las películas, aquello que le pasan en un auto 1, 2, 3, 4, a ver. No, con una vez, él se enojó muchísimo y luego ordenó a sus hombres más fuertes que ataran a los jóvenes y lo echaran al fuego. Pero el fuego estaba tan caliente, pero tan caliente, que esos guardias se quemaron con el calor del fuego. Ahora, pueden pasar algunas cosas, ¿no? Cuando Dios obra en medio de esta situación, en las crisis, en los problemas, en el dolor, en lo que nos parece difícil. Dice el versículo 24 y 25, cuando Nabucodonosor vio esto, se levantó rápidamente y preguntó a sus consejeros: me parece que los jóvenes que echamos al horno eran 3, y los 3 estaban atados. Así es, respondieron los consejeros. Entonces dijo el rey: ¿cómo es que yo veo a 4? Todos ellos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el cuarto parece un ángel, un hijo de Dios, dice otra versión. Lo primero es que si confío que Dios va a estar conmigo, si confío en Dios, pasará esto, que Él va a estar conmigo. Como decía Isaías 43, me encanta esta parte donde dice: aunque tengas graves problemas, ¿no? Yo siempre estaré contigo. Mateo 28:20 dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días. Si confío en Dios, podré pasar esto con Él. La segunda cosa que yo encuentro acá es que Dios quemará todo lo que nos ata. Todo lo que nos ata y retiene. Después de una crisis no somos los mismos. Después de la crisis de que pasamos por fuego, somos diferentes. Y para que nosotros estemos bien, necesitamos de que pasemos por situaciones que nos van a refinar. Isaías 48:10 dice: yo les limpié de su maldad por medio del sufrimiento, y no lo hice por dinero. Fíjense que cuando ponían a refinar la plata, se limpiaba y se limpiaba y se limpiaba, y sabía que estaba lista, ¿sabes cuándo? Cuando el rostro de el que estaba trabajando, de los orfebre, se reflejaba en la plata. Y cuando reflejemos la vida de Dios en nuestra vida, comencemos a reflejar Dios, quiere decir que su obra está haciendo efecto en nuestra vida. Marcela compartía el domingo pasado Filipenses 1:6, que dice: aquel que comenzó la buena obra la completará. Fíjense que a veces el fuego se usa para curar heridas. Hay gente que está sangrando no, por supuesto, contaban que en la guerra antes, cuando las personas eran heridas y se desangraban, se cauterizaban las heridas. Ese dolor momentáneo servía para resolver un problema mayor, que si no cortaban la hemorragia, esa persona iba a morir desangrado. Y la verdad que Dios también a veces obra de esa manera en nuestra vida. El Salmo 66:2 dice: Salmo 66:12 dice: manadas enteras de caballos nos aplastaron, pasamos por el fuego, cruzamos por el agua,
pero finalmente nos trajiste a esta tierra de abundancia, nos libraste. A veces después que pasamos, somos libres, Dios nos liberta y Dios estaba conmigo todo el tiempo. La otra cosa, dice el versículo 26 y 27, se acercó al horno Nabucodonosor, lo más que pudo gritó: Sadrach, Mesach, Abednego, servidores del Dios Altísimo. Había cambiado un poco la actitud de Nabucodonosor, ¿no? Salgan de allí. Y los tres jóvenes salieron del horno. Enseguida los rodearon todas las personas importantes del gobierno y se quedaron sorprendidos al ver que el fuego no les había hecho ningún daño. No se le había quemado la piel, ni el pelo, ni siquiera su ropa olía quemado. Dios se asegura que de estas situaciones salgamos ilesos. Dice, el fuego no los había tocado. Así hace Dios en nuestra vida. Dios nos cuida de esa manera. Y la otra cosa que dice es que no hay Dios. Dice el versículo 28. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvarlos. Tanto confían en ellos, en su Dios, que no quisieron obedecer mis órdenes. Estaban dispuestos a morir antes que adorar a otro Dios. Y fíjense que de acuerdo a cómo estemos nosotros en estas situaciones que no son fáciles, las personas pueden acercarse a Dios porque ellos ven que nosotros hemos confiado en el Dios Altísimo. Y creo que no hay mejor epitafio para nuestra vida, es confiaron en Dios. Óyeme una pregunta. ¿Por qué estaría dispuesto a morir yo? ¿Por qué estaría dispuesto a jugarme y a poner toda mi vida en ello? Creo que si sabemos cómo morir, vamos a tener claro cómo debemos vivir. Miren, hay unas semillas que se llaman pirófitas. Son unas semillas de unos árboles que el árbol las recubre de resina y cuando las termina de recubrir así, caen al sol. Así que puede pasar mucho tiempo, puede pasar sin que salga la semilla. Pero para que salga la semilla, esa costra dura tiene que romperse. Y la única forma de romperse es a través de un incendio. Cuando se queman, se rompe su cáscara y queda la semilla. Y el terreno donde quedó, no hay ningún parásito ni nada que pueda hacerles daño, así que pueden crecer nuevamente como un bosque y como esa semilla que ha dado su fruto. Y fíjense que dice el versículo 29 y 30. No hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos jóvenes ha hecho. Por lo tanto, ordeno que quien hable mal de este Dios sea cortado en pedazos y que su casa se convierta en un basurero. No me importa de dónde sea ni qué idioma hable. Además, Nabucodonosor dio a los tres jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. Ellos eran gobernadores y ahora les daba un puesto más importante. Cuando atravesamos por una crisis y salimos de esa crisis, somos promovidos. Algo mejor, hemos crecido para que Dios sea glorificado. Yo quisiéramos preguntarte, ¿dónde tenemos el problema? ¿Dónde podemos tener una crisis? ¿Dónde podemos tener el dolor? ¿Dónde está el calor que nos está abrazando? Puede ser en el trabajo, en una necesidad, en la familia, en una enfermedad, en presiones a las cuales estamos sujetos.
Corrie ten Boom, una mujer que salió de un campo de concentración por equivocación y ayudaba a la gente poniéndolos en una habitación secreta. En su casa escribía: la alegría es mucho más profunda que la desesperación. Y como dice la canción que estamos escuchando, la fidelidad de Dios es grande, es incomparable. Y Pablo escribe en Filipenses, del 11 al 13, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho, contento con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener todo. He aprendido a vivir toda clase de circunstancias, ya sea que tenga para comer o que pase hambre, ya sea que tenga todo o que no tenga nada. Creo que la felicidad se aprende. El contentamiento no es el resultado de las circunstancias, sino un estilo de vida intencional. Mateo 6:33 dice: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Creo que el contentamiento, la alegría, la felicidad es el producto de una vida enfocada en Dios. Me acordaba el otro día una canción que decía: has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Y dice: a Jesús, a Jesús, a Jesús dale todo, ¿no? Sueños rotos y destrozado corazón. Y dice que la tristeza en gozo cambiará. Como dice el Salmo: has cambiado mi lamento en baile. Ahora puedo entender lo que dice Job 6:10, de que Dios, aún en medio del dolor, de las dificultades, de las cosas difíciles, puede darnos alegría. Y quiero alentarte, como dice el apóstol Pablo: gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Estad siempre gozosos, porque esta es la voluntad de Dios. Amado hermano, amada hermana, que puedas disfrutar del gozo del Señor aún en medio de las cosas difíciles que pasemos, o que pasás, porque todos pasamos. Gracias porque Dios nos dejó estas cosas. Que Dios te bendiga. Gracias Dios por este tiempo. Gracias Dios por bendecirnos. Gracias Dios porque en todo momento estás con nosotros, aún atravesando las situaciones difíciles. Como decía el hermano Ángel Bonatti, caminaremos pues esta semana tomados de la mano de Dios. Dios te bendiga ricamente.